Estamos de regreso en 24 horas en mediodía y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida al abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, Benji Espinosa, con quien estamos conectados vía Zoom para abordar la situación legal del mandatario y de las acusaciones sin pruebas del señor Samir Villaverde. Doctor Espinosa, muy buenas tardes, bienvenido a 24 horas mediodía, gracias por estar con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Quería empezar preguntándole con respecto a la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de responder las preguntas de la Fiscalía por medio escrito, ¿no? Usted ha explicado ya en otros espacios que en el artículo 167 del Código Procesal Penal es una prerrogativa de los altos dignatarios elegir la manera y el lugar donde se pueda recoger su testimonio, pero yo quiero preguntarle directamente si no considera desde el punto de vista legal que sería mejor que el presidente Pedro Castillo, en aras de la transparencia, pueda responder de manera presencial estas preguntas del Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que la transparencia se conjuga con la legalidad y precisamente estamos frente a un despacho fiscal, ya lo he señalado también y ahora lo reitero, subrayo que no brinda las garantías mínimas del debido proceso, garantías mínimas e indisponibles no solo para investigados, sino también para testigos. Recordemos lo que pasó como antecedente con el caso de la señora primera dama, en la que por ejercer su derecho finalmente tiene hoy un caso penal. Tú no puedes entrar a una fiscalía siendo testigo y terminas saliendo denunciada. ¿Qué garantías puede ofrecer un ministerio público así? Pero vamos a volver sobre el caso de la primera dama más adelante, doctor, pero con respecto al tema del presidente Pedro Castillo, ¿no resulta un poco contradictorio que usted diga que hay una cierta ilegalidad de parte del Ministerio Público y a la vez acepte responder por escrito las preguntas? ¿No estaría avalando de esa manera más bien las preguntas del Ministerio Público cuando usted ya la ha calificado de ilegal? No hay ningún aval ni hay ninguna contradicción. Lo que se está estableciendo es que tienen que cumplirse con los procedimientos legales. El 167 establece el procedimiento legal que debe observarse y seguirse escrupulosamente. De ninguna manera, al contestar por escrito, se supone que se está avalando alguna ilegalidad. Lo que se está haciendo es colaborar con la investigación, pero dentro de los marcos de la juridicidad. No, yo se lo pregunto porque usted mismo ha dicho, ¿no?, que considera que la Fiscalía está actuando de una manera ilegal, ¿no? Vamos por partes para entendernos bien y que nuestra polémica sea constructiva. Yo lo que quiero es tratar de entender lo que usted nos está diciendo. Usted está diciendo que considera que el Ministerio Público está teniendo una actitud ilegal. Sin embargo, está aceptando que el presidente de la República responda por escrito estas preguntas. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, hay una contradicción cuando usted califica de ilegal la actitud del Ministerio Público y por otro lado acepta que sí se respondan las preguntas por escrito. No la hay. Yo respondo las preguntas, correcto, porque yo no puedo excluir a la Fiscalía. Te voy a decir por qué. La exclusión fiscal es una facultad que tienen solo los investigados y no los testigos. A los testigos lo que les toca hacer es declarar, y a los altos dignatarios como el presidente les toca declarar de manera oral o por escrita. Que declare, que colabore, que conteste, no significa de ningún modo que se esté consintiendo ilegalidad alguna. Ahora, ¿es el propio presidente de la República, Pedro Castillo, el que va a responder este pliego de 15 preguntas que va a mandar el Ministerio Público o lo va a responder su equipo legal? El propio presidente, como corresponde. ¿Y qué nos garantiza que sea el propio presidente quien responde esas preguntas? El presidente puede consultar, como consulta una persona que va a la fiscalía, está con el abogado, conferencia, consulta, coordina en todo momento, ¿correcto? Pero finalmente la declaración insustituible es del órgano de información, que en este caso es el presidente. Ahora, y en esa situación, por ejemplo, ¿no le quita un poco de espontaneidad a la participación del testigo, en este caso, cuando él decide responder por escrito y no de manera presencial? Se lo pregunto porque hace un rato hablábamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización, que también ha citado al presidente de la República y a donde también se ha negado a ir y ha pedido responder por escrito. Digamos, la respuesta del presidente de la Comisión de Fiscalización es que ellos consideran que no habría una naturalidad del testigo en este caso para responder de manera natural, por decirlo de alguna manera, las interrogantes que en este caso tenga la Comisión de Fiscalización, pero que en el caso que estamos abordando nosotros esté relacionado directamente con las preguntas del Ministerio Público. Y yo contestaría de este modo, estimado y distinguido presidente de la Comisión de Fiscalización, que es abogado como yo, y conoce que una cosa es ley lata y otra cosa es ley ferenda. Lo que está en la ley es el interrogatorio escrito y oral. Que
no es natural, que debe mejorar, que como sea, bueno, eso es una propuesta de ley referenda. En todo caso, es congresista que haga su propuesta para que se debate y se reforma la ley. Mientras la ley es vigente, dura lex sed lex, decían los romanos. La ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla en sus propios términos. Ahora, ¿qué es lo que hace a usted calificar la actitud de la fiscal Ustaquire como de ilegal? ¿Por qué considera que la fiscal Ustaquire no está actuando en todo caso de manera objetiva en este caso? Porque sabiendo para qué llama a declarar a una persona, no le informa por qué la llama a declarar. No te pueden citar a ti como testigo a una investigación sin decirte dos cosas: por qué hechos vas a declarar y cuáles son los señalamientos, indicaciones o elementos de convicción en tu contra. Si no lo digo, pasan dos cosas: o lo sé y te lo escondo, o no lo sé y entonces no debería llamarte como testigo. Pero en esa situación no está claro, digamos, que la fiscal Ustaquire lo que está investigando es precisamente lo relacionado a las declaraciones de la señora Karelyn López, y por esa razón ya se tiene por sentado que esas son las preguntas sobre las cuales van a versar los interrogatorios. No está claro, porque tiene que estar claro en la citación, tiene que estar claro y escrito, tiene que estar taxativamente señalado. No podemos deducir, no podemos inferir, puede ser esto, puede ser lo otro. Si la fiscal lo sabe, tiene que ponerlo por escrito, porque la ley lo obliga. 166.1 así establece: el testigo declara sobre hechos, y los hechos tienen que estar descritos en la citación, y en la citación de la primera dama no estuvo escrito. Hay algunas personas que considerarían que lo que usted está argumentando, doctor Espinosa, es un legalismo, es decir, que basándose precisamente en esta figura legal, pues están tratando de alguna manera de blindar la presencia del presidente de la República ante el Ministerio Público. Quien ejerce el derecho que el ordenamiento jurídico le reconoce no está actuando bajo un legalismo, leguleyada o artificio, está cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Todos nos debemos al ordenamiento jurídico vigente, a las leyes vigentes. Precisamente el derecho se ha creado para poder garantizar armonía social en el marco del respeto de un pacto social común que está recogido en la ley. Y entonces, ¿cuál es la vía que puede utilizar usted como defensa legal del presidente de la República para, digamos, buscar algún cambio en el Ministerio Público? Porque si usted está alegando la poca objetividad de la fiscal Ustaquire y está, digamos, de alguna manera deslizando la posibilidad de que la fiscal Ustaquire no se esté conduciendo de manera adecuada, pues de alguna manera usted podría recusarla o buscar la manera de que la fiscal se aparte del caso. Yo sé que como testigo no se puede pedir esa situación, pero alguna manera legal habrá si es que usted no está conforme con lo que está viendo desde el Ministerio Público. Y precisamente la ley no le da las armas al testigo, solo al imputado. Y es un tema también de reflexión. Siempre me ciño yo a las herramientas y a los instrumentos que ofrece la ley. Lamentablemente la ley solo se le ofrece al imputado, pero no al testigo. No cabe excusa, la recusación es solo para los jueces y la exclusión es privativa y exclusiva de si es que lo pide la parte, que no es testigo precisamente, sino el imputado. Ahora, doctor Espinosa, quería terminar la entrevista preguntándole por la situación legal de la señora Lilia Paredes, la primera dama de la Nación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en su caso? ¿Por qué se le ha denunciado por lo que se le ha denunciado en el Ministerio Público, por no querer responder y no querer colaborar con la justicia? El caso Lilia Paredes es el claro ejemplo del abuso del poder y de la criminalización del ejercicio de un derecho constitucional. ¿Un testigo tiene derecho a guardar silencio? Sí. ¿Bajo qué condiciones puede guardar silencio? Para evitar hablar sobre el cónyuge, 165 de la Ley Procesal Penal, o para evitar una autoincriminación, 163 de la Ley Procesal Penal. Así es. Si es que lo haces, no podemos retroceder acá al sistema inquisitivo cuando en 1862 la ley peruana decía que si el testigo no declaraba, o se le apresaba o se le multaba. Eso ya no existe. Pero parece ser que se ha desaparecido de la ley, pero no de la mente de algunos fiscales. Claro, pero yo llamo doctor, a la reflexión de los fiscales. A ver, pero vamos por partes. Una cosa es el legítimo derecho a guardar silencio que tiene absolutamente toda persona, y eso está consagrado en las leyes, usted lo mismo lo acaba de decir, citando los respectivos códigos, los respectivos artículos del Código Procesal Penal, y otra es simplemente negarse a declarar. Lo que tenemos entendido, y probablemente usted nos pueda aclarar un poco el panorama,
es que la señora Lilia Paredes se negó a declarar, no quiso ni siquiera escuchar las preguntas de la fiscal Ustaquire. Incluso la fiscal Ustaquire, según información que recogió el diario El Comercio, le insiste a la señora Lilia Paredes y ella se niega a responder en lugar de su derecho a guardar silencio, que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es el derecho a guardar silencio y otra cosa es negarse a declarar. A ver, el derecho a guardar silencio implica dos cosas: declarar voluntariamente si lo decides o guardar silencio, ¿correcto? Negarse a declarar implica guardar silencio, precisamente, no declarar, no ser testigo contra sí mismo, dicen, por ejemplo, los americanos. Y acá hay un tema muy puntual que hay que atender. En la figura de interrogatorio, fiscal interroga, testigo contesta. El control de las preguntas no la tenía la señora Lilia Paredes, la tenía la fiscal. Por tanto, la omisión o la falta de precisión en el interrogador no se puede trasladar entonces como una actuación de mala fe de la interrogada. En todo caso, la fiscal debía haber señalado pregunta por pregunta y la respuesta hubiese sido la misma. Ejercicio puro y duro del derecho a guardar silencio. Pero ni siquiera quiso escuchar las preguntas la señora Paredes, eso es a lo que yo no digo. Es cierto. Eso no es cierto, es que eso es una afirmación inexacta. No hubo actitud prepotente, no hubo actitud soberbia. No, yo no estoy diciendo eso, doctor. Legal, no ponga fíjese, palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo no he dicho que haya habido una actitud soberbia o prepotente. No lo estoy diciendo por ti, lo digo por otros diarios, no lo digo por ti. No hubo ninguna actuación de mala fe de la señora primera dama, hubo ejercicio del derecho a guardar silencio. Va, la primera citación, guarda silencio. La estructura que hay que entender es que acá esto tiene tres pasos. Primero, se pregunta generales de ley y contesta la primera dama. Segundo, se le informa de sus derechos. Dentro de los derechos que se le informa está el derecho a guardar silencio. Tercero, ejerce su derecho. Acá estamos perdiéndonos en la anécdota de si es que tenía que contestar cada pregunta, cuando eso no está en la ley. Sigamos nuevamente. En el proceso penal no se interpretan las leyes en función del ritualismo, el procedimentalismo. Se interpretan a partir del ejercicio de los derechos, porque vivimos en un Estado constitucional y convencional del derecho donde mandan las normas y no las voluntades de las personas. Muchas gracias, doctor Espinosa, por haber estado con nosotros y aclararnos el panorama legal de la pareja presidencial aquí en